¿Cómo se organiza políticamente Euskadi? La clave de todo está en su Estatuto de Autonomía. Y eso es, precisamente, lo que vamos a desgranar hoy, para entender cómo funciona este sistema de gobierno tan particular. Para que nadie se pierda, vamos a seguir el mismo camino que marca el propio estatuto. Empezaremos viendo de dónde viene todo esto, luego pondremos las bases con sus principios fundamentales, veremos cómo se reparte el pastel del poder y para terminar entenderemos quién hace qué. Vamos a ello. Claro, para entender cómo funciona Euskadi hoy hay que rebobinar un poco. El autogobierno no apareció por arte de magia, tiene una historia detrás, con sus idas y venidas, y es importante conocerla. Y esta cronología lo deja clarísimo. Hubo un primer intento, allá por el 36, que la guerra civil se llevó por delante. No fue hasta 1979, después de una etapa de transición, cuando por fin se aprobó el estatuto que está vigente hoy. Este es el documento que básicamente dibuja el mapa político de la Euskadi actual. Vale, ya tenemos el contexto histórico. Ahora vamos a los cimientos, a lo que sostiene todo el edificio. El estatuto arranca definiendo tres cosas que son absolutamente clave: el territorio, la identidad y los derechos de la gente. Lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos del País Vasco? Pues el estatuto lo deja negro sobre blanco. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Y además establece que Vitoria-Gasteiz será, digamos, el centro de operaciones, la sede de sus instituciones más importantes. Y aquí llegamos a un punto importantísimo, algo que define mucho a la comunidad: el idioma. O mejor dicho, los idiomas. El castellano y el euskera son ambos oficiales. Y esto no es solo simbólico, ¿eh? El estatuto garantiza su uso y prohíbe cualquier tipo de discriminación por la lengua que se hable. Además de la lengua, el estatuto también pone por escrito otros elementos de identidad. Se oficializa la ikurriña, por ejemplo. Y algo muy interesante, define quién es vasco a efectos políticos. Y la clave no es dónde has nacido, sino dónde vives. Si tienes la vecindad administrativa en un municipio de Euskadi, ya tienes esa condición. Bueno, y ahora entramos en el meollo de la cuestión, en la parte que puede parecer un poco más densa, pero que es crucial para entenderlo todo: el reparto de poderes, es decir, quién manda en qué, el Estado o el gobierno vasco. La gran pregunta es esa: ¿quién tiene la última palabra? Y la respuesta es que depende. El poder no es algo monolítico, no es un todo o nada. El estatuto lo divide en tres tipos de competencias, como si fueran tres cajones distintos con diferentes niveles de responsabilidad. El primer cajón, el más potente, son las competencias exclusivas. Aquí Euskadi juega en casa y tiene todo el poder. Legisla y ejecuta. Pensemos, por ejemplo, en cultura o turismo. Son áreas donde el gobierno vasco marca todas las reglas del juego. El segundo nivel es el de desarrollo legislativo. Aquí la cosa es compartida. Es como si el Estado central dibujara las líneas generales de una ley y luego Euskadi se encargará de completarla, de añadir los detalles y adaptarla a su realidad. El medio ambiente es un buen ejemplo de esto. Y llegamos al tercer cajón, el de ejecución. En este escenario, el Estado lo hace todo. Crea la ley de principio a fin. Y la tarea del gobierno vasco es simplemente aplicarla en su territorio. Es, por así decirlo, el responsable de que esa ley se cumpla sobre el terreno. Perfecto. Ya hemos visto qué se puede hacer, qué competencias existen. La siguiente pregunta es obvia: ¿y quién hace todo esto? Pues como en casi todas las democracias que conocemos, el poder no recae en una sola figura, sino que se divide en tres pilares. Es el clásico sistema de separación de poderes que seguro que nos suena. Por un lado, el Parlamento, que crea las leyes. Por otro, el Gobierno, que las pone en marcha. Y finalmente, la justicia, que vigila que todo se haga correctamente. Empecemos por el Parlamento Vasco, que es como el motor legislativo de la comunidad. Está compuesto por 75 parlamentarios. Y ojo, su trabajo no es solo hacer leyes y aprobar los presupuestos. Una parte fundamental de su labor es controlar al gobierno, pedirle cuentas. Y al mando de ese gobierno, del Poder Ejecutivo, tenemos la figura del Lehendakari. Es la máxima autoridad de Euskadi. Lo elige el propio Parlamento y luego, como símbolo de la estructura del Estado, es el rey quien lo nombra oficialmente. Y para cerrar el círculo tenemos el Poder Judicial. La pieza más alta de este puzzle en Euskadi es el Tribunal Superior de Justicia. Es, para entendernos, la última parada para la mayoría de los procesos judiciales que tienen que ver con las competencias de la comunidad. Y llegamos a la última parte, pero no por ello menos importante. De hecho, es una de las cosas más particulares del sistema vasco: la relación entre el gobierno central de Euskadi y los llamados territorios históricos, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Porque cuidado, esto no es una pirámide donde el gobierno vasco está arriba y los demás obedecen. Para nada. Cada uno de los tres territorios históricos conserva un poder propio muy fuerte, heredado de sus antiguos fueros. Y sus instituciones, las diputaciones forales, tienen mucho que decir. Miren, esta tabla lo resume genial.
Fíjense en cómo se reparten algunas tareas. Mientras el gobierno vasco se encarga, por ejemplo, de la planificación general, son los órganos forales, las diputaciones, las que gestionan cosas tan importantes como sus propios presupuestos o la regulación de las elecciones locales. Es un reparto de poder muy específico. Claro, con un sistema así, es normal que a veces surjan roces. ¿Qué pasa si el gobierno vasco y una diputación foral no se ponen de acuerdo? Pues el estatuto previó una solución. Se creó una comisión arbitral, una especie de árbitro neutral para resolver estos conflictos. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El estatuto se aprobó en 1979 y ha servido para construir un sistema de autogobierno sólido durante más de 40 años. Pero el mundo de hoy no tiene nada que ver con el de entonces. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿sigue siendo este marco legal la herramienta adecuada para los retos del futuro? Ahí queda la cuestión.